Yajaira Laprea, primera mujer venezolana en aplicarse la eutanasia. Nacida en San Fernando de Apure, Venezuela en 1956. Es una arquitecta venezolana residente en Madrid que ha tomado la decisión de someterse a un proceso de eutanasia programado para hoy, 30 de septiembre del 2024, un día después de su cumpleaños número 68. Esta decisión se debe a que fue diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta las neuronas motoras, encargadas de controlar los movimientos voluntarios del cuerpo. Con el tiempo, las personas que padecen dicha enfermedad experimentan una pérdida gradual de la función muscular, lo que provoca debilidad, parálisis y eventualmente la incapacidad para hablar, moverse, comer, dormir o respirar de forma independiente. Laprea comunicó su decisión a su familia y amigos, expresando que lo hizo en pleno uso de sus facultades. Asegura que a lo largo de su lucha contra la enfermedad ha enfrentado numerosos desafíos y su elección a la eutanasia refleja su deseo de cerrar un ciclo de vida de manera digna y consciente. Cabe destacar que Yajaira Laprea decidió donar sus órganos para la investigación y trasplante. Su cerebro será para investigaciones sobre enfermedades neurológicas y otros órganos como riñones e hígado se destinarán a pacientes que lo necesiten. Gracias, Michelle, por esta antesala a lo que va a ser este tema que vamos a tratar en esta primera parte con el doctor Luis Madrid Perosa para revisar la parte mental, emocional, ¿no? Él es psiquiatra y psicoterapeuta dedicado al estudio y tratamiento de problemas afectivos, del ánimo y del humor. Además, es coordinador del Comité para el Abordaje de los Trastornos Afectivos de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría, miembro de la International Society for Affective Disorders, International Society for Bipolar Disorders. Además es miembro internacional de la Asociación Psiquiátrica Americana, miembro principal del Comité Asesor del Colegio Venezolano de Neuropsicofarmacología, coordinador médico y miembro de la Junta Directiva del Grupo Bipolares de Venezuela, y es profesor de la Cátedra de Semiología Psiquiátrica y Psicopatología de la UCB durante más de 24 años. Bienvenido, doctor Madrid, a Agenda Éxitos, y muchas gracias por atender la invitación que le hacemos para hablar de un tema tan complejo como lo es, sin lugar a dudas, la eutanasia. Bienvenido, doctor Madrid. Buenas tardes, Luis, ¿cómo estás? Gracias, Albani, gracias, Unai. La verdad que, bueno, un gusto estar acá y sobre todo para tocar este tema tan controversial, pero que Ujú. también puede estar conectado con elementos compasivos, ¿no? O sea, Claro. porque a veces Sí. tenemos los prejuicios, se nos activan automáticamente, Mm. prejuicios morales, religiosos o proyectados o de valores familiares, culturales, y no nos ponemos a veces en el lugar, empáticamente en el lugar del otro y poder abrir la posibilidad de que sea posible Ujú. esto, ¿no? Sí. Que una Además, persona pueda... en el caso de esta decisión, como la eutanasia, también por lo fuerte que es el tema, por lo delicado que es el tema, termina generando como hasta un cierto pudor y entonces, bueno, no se, Por se termina supuesto. siendo como un tabú tocar ese Mm. tema, entonces, bueno, no se visibiliza y no se habla Pues con la apertura que uno aspira a que se traten ese tipo de temas, ¿no? así es, la eutanasia, bueno, de hecho la eutanasia en Venezuela no está legalizada, la eutanasia no está permitida en nuestro país, sin embargo en otros países ya se ha Ujú. legislado en ese sentido y por supuesto ya las personas, siempre y cuando cumplan ciertos criterios, pueden ser sometidas a la eutanasia. Ujú. Recordemos que la eutanasia es cuando el paciente solicita voluntariamente, con criterios y con conciencia, el deseo de morir, Ujú. ¿ok? Porque tiene un proceso médico complejo que puede ser doloroso e irreversible o que puede ser discapacitante e incurable e irreversible también. Ujú. Son como las dos premisas que deben tener para que las personas puedan pensar en esa posibilidad en un país donde esté aprobada la eutanasia. La eutanasia puede ser de dos formas, fíjense, la eutanasia puede ser la eutanasia pasiva, que es que el paciente pide no ser sometido a más tratamientos, Ujú. ¿ok? A más tratamientos médicos, por lo cual el médico simplemente le dice, bueno, firme acá y el paciente simplemente asume la responsabilidad de que va a morir
por el proceso normal, O sea, natural de su enfermedad, permitiendo que actúe la sin naturaleza, un pues sin ninguna intervención médica. intervención adicional. De hecho, aquí en Venezuela lo que sí se está permitido es que algunas personas de cierta edad, ya con cierto deterioro, pueda dejar firmada en notariado, registrada, una carta donde dice que si entra un proceso de paro cardiorrespiratorio, no ser reanimado. Ok. Eso es lo único cercano a lo que es una eutanasia acá en Venezuela. Claro. Y está el otro proceso que es la eutanasia activa, que es cuando el médico induce el proceso de muerte en el paciente, ¿de acuerdo? Generalmente la eutanasia activa se hace con dos pasos fundamentales. Uno, que se ceda al paciente, o Ujú. sea, anestesia, realmente es una anestesia completa, y luego se procede a introducir una sustancia que produce un paro cardiovascular o un paro cardiorrespiratorio, una de las dos, y bueno, y el paciente simplemente no va a sentir absolutamente nada. Esto tiene que cumplir ciertos criterios en los países donde está aprobada la eutanasia, Ujú. porque lo reiteren, Sí. ¿no? Por ejemplo, que el paciente no puede estar en un estado psicótico, no puede estar Ujú. con alucinaciones, ideas delirantes, con pensamiento desorganizado o estar fuera de la realidad. En segundo lugar, el paciente no puede tener un deterioro cognitivo muy avanzado donde su capacidad de juicio esté interferida. En tercer lugar, no está permitido aún en algunos países pacientes o personas con retraso mental, ¿ok? Que no les permita tomar esa decisión. Y en otros países está que el paciente no esté, que el deseo de morir no esté asociado a un trastorno anímico, Ujú. ¿ok? O un problema Ok. de depresión o un trastorno de ansiedad que hasta el momento, a la luz de la ciencia, todavía hay tratamiento para esas condiciones y sabemos que, por ejemplo, el deseo del suicidio o el deseo de la eutanasia puede ser un síntoma o una señal de depresión. O sea, hay que descartar también esa condición en muchos países, ¿ok? Por último, para cerrar Ujú. esta introducción, bueno, este desarrollo, fíjense, hay que diferenciar, porque hay mucha confusión, inclusive entre los médicos. Hay una diferencia entre lo que es la eutanasia pasiva o activa, como ya describí, Ujú. de lo que se llama suicidio asistido. Es Ujú. otra Es cosa. distinto, sí. Ok. O sea, es distinto, ¿no? El suicidio asistido, el médico le prescribe con ciertas condiciones, donde además esté aprobado en el país, en ese país. El médico le prescribe las sustancias con las cuales el individuo en su casa o en un sitio particular va a inducirse por sí mismo la muerte, ¿de acuerdo? Mm. Con unas indicaciones médicas, es un tema mucho más controversial que inclusive la Claro, eutanasia, ¿no? claro. Entonces, bueno, esto es un poco el contexto. Yajaira, la PRE es una persona, bueno, tuvo una vida fascinante, maravillosa. Sí. Arquitecta, ella fue la creadora de los famosos kioscos inteligentes, Mm. las casas de las maquinitas en el Sí. CCCT, fue la que desarrolló todo ese proyecto, una mujer con un ánimo envidiable, una mujer muy racional a la hora de tomar, muy echadora de broma. Si ustedes Sí. la han conocido, porque Sí. ya Tuve la creo que ya oportunidad de fue conocer a una mujer encantadora, además. una Sí. persona con una personalidad encantadora, con un humor impresionantemente envidiable y bueno, racionalmente tomó esta decisión, racionalmente llamó a su familia, comunicó la información de una manera además muy asertiva para que la familia supiera tomar esto. No se dejó manejar o llevar por prejuicios, fue una Ujú. decisión netamente racional a pesar de su personalidad, con lo cual yo creo que inclusive los médicos no podemos meter nuestros prejuicios religiosos, valores morales y entender que tenemos que ubicarnos también en la posición del paciente, ¿no? Claro, Si porque le iba a padre, preguntar, doctor, porque lo primero que a uno se le viene a la mente, no, por favor, esperar el día después, pero esperar el día después con una enfermedad como esta, conocida como ELA, donde se van perdiendo absolutamente todas las capacidades menos la mental, Ujú. porque entonces estás exactamente, consciente de lo que te está pasando, pero estás absolutamente paralizada se en va una cama paralizando progresivamente. Recordemos el y caso de por Hawking, montones de ¿no? años podrías Claro. estar así hasta que, bueno, no sé, sucede. En ese caso Sí, yo citaría un milagro que ya te lleve de ese no, infierno, ya, porque es así. ya esta enfermedad, la esclerosis lateral Sí. amiotrófica o la enfermedad de Lou Gehrig, que es como se Ujú. llamaba anteriormente, Ujú. es una enfermedad muy conocida. Ya Sí. sabemos que el pronóstico es muy malo. La historia natural de esa enfermedad es hacia la progresión, muchas veces más rápido que en otros, pero va hacia la progresión.
y los músculos motores son los que se van, los nervios motores, perdón, Ujú. son los que se van paralizando progresivamente, llegando inclusive a paralizarse, no nada más lo de la musculatura esquelética para la motilidad, que Sí. ya Yajaira lo tenía bastante, muy afectado, sino también, por ejemplo, la musculatura para tragar, Sí. para respirar, para ir Mm. al baño, para cerrar los ojos, abrir los ojos. Y Yajaira, para que quienes no conozcan el caso de Yajaira, ella tenía un caso bastante atípico. Ella comenzó con una debilidad en la mano hace muchos Ujú. años. Se pensó que era un problema local a nivel cervical. Se le hizo una intervención quirúrgica en el brazo izquierdo, en el cervical izquierdo, y más bien le produjo un cuadro de espasticidad en su brazo, ¿no? Entonces, progresivamente se dio con una cantidad innumerable de neurólogos, fisiatras, etcétera, y se determinó finalmente que era una esclerosis lateral amiotrófica de evolución atípica, pero también muy rápida. Y ya ella tenía, fíjense, una inmovilidad, una discapacidad motora bien importante. Prácticamente había que cargarla y llevarla para todos Sí, lados. Ya no podía sostener con las manos. Segundo, tenía un proceso de insomnio bastante grave. Ella Mm. dormía 2 horas al día, lo cual es una cuestión casi que inhumana sí. y bastante discapacitante. Y en tercer lugar, algo que no es tan frecuente, pero que ocurre en muchos casos de ella, es que tenía un dolor crónico que no se aplacaba con analgésicos Claro. corrientes, Y la ¿no? volvía un ser completamente dependiente de los demás. Entonces, casi De que los en una demás. entrevista que leí de ella, casi que como un acto de amor hacia los demás, yo no puedo seguir siendo una carga para mi esposo, para mis hijos, para mi madre, porque todavía la madre vive y decide tomar también eso un poco pensando no solamente en su bienestar, sino también del de todas las personas que la rodean, Correcto. ¿no? Se Y lo necesita, puedo doctor, ver, fíjense. una persona que decida, bueno, practicar la eutanasia, una preparación previa mental para ese momento tan difícil, fuerte en su vida. Sí. Obviamente, bueno, repito que en Venezuela no Nos está queda poquito tiempo, legalizado Luis. esto, Sí. ¿no? Sin embargo, fíjate, las personas necesitan que se les realice una evaluación psicológica, Ujú. psiquiátrica, ¿ok? Para descartar estas condiciones que ya mencioné. Por lo otro es dar un plazo de espera a la persona. De hecho, la persona se introduce el proceso de solicitud de la eutanasia, Ujú. se hace una evaluación médica permanente, pero también se da un plazo de tiempo de ver si hay alguna variación, porque la gente en algunos casos, las personas momentáneamente pueden tener por depresión o por una reacción emocional, tener el deseo de la eutanasia después, como se dice en criollo, de echarse para atrás, que es Sí. lo que llamamos una reversión o de transición de la eutanasia. Y entonces se da un plazo suficiente como para decir, no, mira, ya realmente la decisión es irreversible. Y lo otro es que es una decisión racional, Claro. no una decisión Y emocional, ¿no? Una decisión personalísima, no puede ser otra persona que decida por ti. Tiene que ser absolutamente exactamente. personal de esa Exacto, persona. totalmente Sí, personal, con criterios, con juicio propio y que sea racional, es lo más sí. importante, ¿no? Que lo racional prevalezca sobre lo emocional, porque si no, estaríamos de repente corriendo el riesgo de Claro, practicar la eutanasia en una persona con un cuadro reversible, como es la así es. depresión. Bueno, Luis, Gracias, Luis. muchísimas gracias. Gracias por habernos dado estos minutos para compartir con nosotros. Otro Eh, día nos vamos me gustaría entrar en esta materia, pero desde la óptica de los familiares, de los que Sí, quedan vivos Por alrededor de claro. una supuesto, persona que decide es tan, es someterse. tan, es tan importante porque muchas Sí, veces es una de las variables que consideran las personas que toman esta decisión a sí. la hora de tomarla, Así es, ¿no? Por la así es. pareja, Ujú. por los padres, por los hijos, a veces no se atreven a tomar la decisión. Entonces, teniendo un contexto que Así es. pueda favorecer, a veces es mucha ayuda, Un ¿ok? día, un día de estos abordamos el tema desde esa Seguro óptica. que sí. Gracias, gracias al doctor Luis Madrid de Ok. Perosa, psiquiatra y psicoterapeuta. Hacemos la pausa y ya venimos con más de Agenda de Éxitos. Y la segunda parte pues, vamos a abordar desde el punto de vista Legal. legal, incluso Mm. religioso, este tipo de decisiones que al final también afectan a cualquier persona que esté pasando por este tránsito. Ya venimos.